Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? En cuarentenados, en cuarentenades. La idea un poco de hoy era como probar una dinámica de charla, de hablar de ciertos tópicos, ciertas ideas que estuvimos pensando en estos días. Y nada, a ver. Que también nos estuvieron llegando de algún modo. O sea, no es que como que estuvimos viendo distintas cosas que nos llevaron a pensar esas cosas, ¿no? O sea, son todas Sí. cosas relacionadas en cierto punto con esto de esta condición de encierro y vida interior. No sé. Exacto. Bueno, lo primero que tenía como ganas de hablar era esta cuestión de que ayer vimos un documental que se llama Above Us Only Sky. Only Sky, que como es la parte del tema de John Imagine. Lennon. Y que básicamente era un documental que hablaba sobre la producción de ese disco, con muchas imágenes de backstage, muchos recuerdos de la gente que estuvo ahí rodeando a John Lennon y a Yoko Ono durante el proceso de ese. Pero era interesante porque, si bien era un documental sobre el disco, sobre cómo se grabó y demás, tenía un contenido que iba más allá de eso. O sea, hablaba de la inspiración de John y Yoko, de cómo eran ellos, de cómo era toda esa vida que estaban teniendo en ese momento. No sé, como que a mí, por ejemplo, que no soy una persona que sepa de música, me pareció bastante interesante, estuvo bueno, no era técnico de música. Exacto. Entonces estaba bueno, no era un plomo, digamos. Sí, tomaba varias aristas el documental. Por un lado, tomaba la arista del proceso de John Lennon, de cómo grababa, de su proceso también con Yoko Ono, cómo se complementaban ambos. Artísticamente hablando. hablando. Después, obviamente, que hablaban de cómo se conocieron Yoko Ono, un poco de contexto de ella, un poco de contexto de cómo finalizó los Beatles, digamos. De cómo era él, cómo era su relación con Paul, su relación con los demás Beatles. Exacto. O sea, cómo era la persona de John, persona, no artista, cómo era como persona en esos momentos. Y como también lo que me pareció re interesante a mí fue que sacaron a Yoko Ono de ese lugar horrendo en donde la ponen siempre. Yo no soy fan de Yoko ni de John, es una opinión arbitraria, pero estuvo re bueno porque siempre la redemonizan, es como, no, los Beatles se terminaron por culpa de Yoko. Y esto decía como que no, que nada que ver, que ella tenía un montón de ideas, que te hacía ver todo de un modo distinto y que se complementaban ellos, como que ella le hizo muy bien a él. Y eso era muy interesante. También algo muy copado que había era que te daban, por un lado, él como artista, él como persona, él con Yoko como persona, él con Yoko como artista, y el contexto del mundo en el que vivían. Claro. Sí, en un momento hablan mucho acerca del tema de la guerra de Vietnam de ese entonces, y todo el activismo que se llevó a cabo en ese momento y cómo en parte toda esa situación, además de la guerra de Vietnam, que había otras guerras, otros conflictos a nivel mundial, cómo esas cuestiones también llevaron a John a tener que expresar cierto disconformidad, digamos, con el contexto ese y cierta... Sí, una militancia, pero, sí. O sea, por un lado del lado convencional,
porque vimos como el chabón ahí en marchas y qué sé yo. Y por otro lado, bueno, obviamente, desde un lado más artístico, como estaba con Yoko, y Yoko era una artista, yo diría visual, pero en verdad es como que hacía instalaciones y demás, o sea, no era algo estático, sino que involucraba también, ¿no? Pero me refiero a, no era música, nada más, porque hicieron música juntos. También eso, generaron como obras como la típica de la cama, que también claramente es un símbolo de protesta. Esa, la de la guerra terminó, si vos lo deseás, si vos lo creés, digamos, que pegaron un cartel en Times Square, ¿no? Sí, un cartel era gigante. O sea, gigante. Parte de, ¿cómo se dice?, de Times Square. Y que decía, ocupaba toda una esquina gigante que decía War is over if you want to... entonces nada, tenían como esas cosas súper políticas, súper militantes, pero no siempre... O sea, si bien sí tenían este rol clásico de ir a protestar en la marcha y no sé qué... Sí, hacían activismo desde el arte, digamos. Bueno, también contaban que le devolvió un premio que no entendí yo bien qué era, algo como de la realeza, porque... Sí, la reina les había dado a los Beatles como una medalla, como no sé, condecorándolos, digamos, esas cuestiones que se hacen en Inglaterra de la realeza, y John Lennon se la devolvió, básicamente. Y cuando le preguntaron, le dijo como... No, o sea, nadie me hubiera dado bola si no hubiera estado esto en el medio. A nadie le hubiera interesado, no me hubieran levantado de tantos medios si esto no hubiera estado involucrado. Nada, tenía eso como una militancia muy activa en muchos sentidos distintos. Sí, y a mí me sorprendió mucho eso, porque siento que hay como todo un proceso que se vio después, en años posteriores, en los cuales como que se perdió esta cuestión quizás de las grandes acciones y como de los grandes ídolos, por así decirlo, como bueno, los Beatles, o sea, los Beatles llegaban a un lugar y era como que el mundo se paralizaba básicamente. Y hoy en día quizás no hay tanto eso, no hay tanta política de por medio. De hecho se ningunea un montón. Sí. O sea, hay gente que ni... Sobre todo ahora que tenemos tanto famoso como de redes sociales y qué sé yo, hay muchos que sigan su opinión y muchos otros que se mantienen, o sea, no dicen ni A ni B, no dicen nada como para protegerse. Pero yo creo que eso tiene que ver, a ver, si hablamos de John Lennon, hablamos, los Beatles empezaron en el 59, sí. Terminaron en el 70, a John lo matan en el 80, bueno, pasaron los 90, los 2000, digamos. Sí, pasaron un montón de unas épocas muy tremendas, siento, para, no sé si diría la libertad de expresión, pero los 90 son como un momento de capitalismo feroz, de publicidad, de cosificación, de todo eso así bien grotesco y bien de... Bueno, acá en Argentina en 2000 tuvimos alta crisis, en los 90 no fue muy bien tampoco. No, obviamente se vivió distinto en un montón de lados, porque durante la guerra de Vietnam, en América Latina en general, era todo un desastre la política. Claro. Y después, durante la época de los 70, en Argentina estuvo la dictadura militar, y recién en el 83 estaba la democracia de vuelta, y así, como que... Un ida y vuelta tremendo. Pero yo a lo que me refería es que después de todos esos sucesos re graves, tipo la dictadura que es tan fuerte en el pueblo argentino,
vino un momento de despersonalización total, como de ninguneo al pensamiento, como algo muy pop, siento, los 90, como muy plástico. No sé si vos te imaginás una publicidad de una revista de los 90, ¿no te imaginás como algo medio Baywatch? Gente en pelotas, toda engrasada y con piel naranja, pero es como todo eso. Más allá de si a mí me gusta o no es una crítica a la estética de la época. Lo que digo es que eso, fue un momento de despersonalización total, entonces yo creo que también eso causa repercusiones y hoy en día nadie quiere decir nada porque quedas mal. Es como eso de quedar bien con todos, de la antipolítica. Bueno, lo vimos con el anterior gobierno que tuvimos, no político. Cosa que es imposible, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Sí. Si bien, a ver, obviamente hay actos y gestos y hay un montón de gente famosa que se involucra en cuestiones políticas y en manifestaciones. Por ejemplo, en el feminismo hay un montón de artistas que apoyan desde un montón de lados, desde estar en las manifestaciones hasta hacer presentaciones, eventos y demás, todo ayudando, digamos. Sí, pero no solo artistas, digamos. La gente sale también más a la calle con esas cosas, tipo con el feminismo en particular. Pero con lo demás, o sea, no hay como tanto, no está tan presente, no lo tenemos tan presente. No, está presente quizás desde un lado político más que nada, o sea, pero siento que muy sectorizado también, como que no hay cuestiones, o sea, quizás va un gremio o un sindicato y se manifiesta en el centro por tal cuestión, pero no es que hay tanta unidad, digamos, no hay una cosa que... No, es muy partidario, pero además, ponele al margen de eso, yo lo que pienso es en la juventud también. Sí. O sea, la juventud no está tan... Sí, le están dando más bola ahora a lo del cambio climático. Lo que pasa es que acá en Argentina es como que no tiene ni tanto sentido discutir el cambio climático. Sí, porque hay un montón de cosas que vienen antes. O sea, obviamente no queremos ser como esa gente terraplanista o negadores. No somos negadores del cambio climático. Lo que decimos es que acá hay como problemas que están antes... como que queman las papas, entonces, claro, sí, como más estructurales, entonces... Que igual, aún así, si comparás, por ejemplo, Argentina con países de Europa, la contaminación que producimos nosotros es mucho menor en un país que tiene mucha más gente, o sea, pero, ¿qué sé yo? ¿Qué? Es distinto, no sé, yo no me quiero meter en ese terreno. Yo no sé cómo comparar, tipo, la verdad que no tengo idea de... No voy a hablar del cambio climático, no estoy apta. Pero no, digo que si bien la juventud en esas cosas sí, o bueno, el feminismo, no, es verdad que no hay tanta unidad. No hay tanta participación. Yo creo que también tienen un rol en esto las redes sociales. O sea, si vos hoy entras a Twitter, todo el mundo se está quejando de algo. Sí. En Instagram te postean la vida perfecta, pero en Twitter se están todos quejando de algo. Entonces, es re loco, porque si vos te querías quejar antes, tenías que salir a la calle, no sé, o armar reuniones con tus amigos y politizar. Entonces, como que era mucha más rosca. En cambio acá es como, o sea, salen conversaciones políticas, pero no en todos los ámbitos. Sí. O la gente antes de salir a bailar no quiere escucharte hablar de política. Sí, es algo que se escapa quizás. Como que uno empieza a hablar de política y es como que, bueno, como que estás amargando sí. la juntada.
Sí. Esa es la sensación, pero por eso para mí tiene que ver mucho las redes sociales. Que me interesan O de repente que también se redemocratizan un montón de cosas, o sea, un montón de información o sea, Godard hizo un vivo ayer. Sí. Es como alguien que, nada, como súper conocido, como súper arriba, no sé qué, se agarra, se filma con su teléfono y lo expone al mundo para quien sea que tenga un teléfono y una cuenta de Instagram. Nada, como que por un lado está todo lo bueno, que es, bueno, eso, la democratización de la información, el hecho de no cortar algunas cosas, tipo, no sé, si yo estaba teniendo clases de inglés y quiero seguirlas, puedo seguirlas tranquilamente, porque me hago una hora por día que antes tenía inglés, o sea, en los mismos horarios que antes, me hago un vivo con la profesora y se acabó. Sí, digamos, no perdés eso, pero después también es verdad esto de la bajada constante de hacer esto, hacer lo otro, que es terrible, como que hay gente que está tipo, bueno, hace ejercicio, hace bla, 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 cocina y no sé qué, y como que al final te aturde de una manera tremenda. Sí, al final terminas haciendo más cosas que si fuera tu vida normal, básicamente. Sí. Cosa que no me parece mal, o sea, como que a mí me pasa esto, yo estoy en una dualidad. Por un lado, me parece bueno que como que tengan ganas de dar este mensaje de que, bueno, no dejes de hacer cosas y que podés aprovechar, que es un tiempo que realmente es único en la vida, o sea, nunca nos pasó y no sé si nos va a pasar de nuevo, al menos de este mismo modo, porque esta vez no estábamos para nada preparadas. Y, y además es un re freno en la economía, digamos. Entonces, está buenísimo como que te den ánimo y te digan, che, bueno, está bien, es un bajón todo lo que está pasando, pero de todas maneras puedes aprovechar el tiempo y, no sé, cocinar nuevas recetas o aprender a cocinar. Yo estuve aprendiendo a cocinar un montón de cosas, estuvimos comiendo cosas que no solemos comer y estaban re buenas. No es ni que lleva tanto tiempo de preparación, es que capaz no tenés el tiempo de ver la receta, no sé, planificar qué vas a comer, porque ahora tenés que comprar todo antes. Entonces es como, bueno, sí, quizás más o menos te lo ordenás. Cansado y no tenés ganas de Totalmente. algo. Preferís hacerte una ensalada o algo así nomás. Sí, o algo que ya sabes que lo podés hacer y que funciona, no tenés tantas ganas de ponerte a ver algo nuevo. Y para que me queda algo más. Por un lado, está bueno, también me parece que está bueno que digan como, si nunca tenés tiempo para hacer algo que te gusta, hacelo. Pero me hace acordar todo un montón a esta frase que es para mí muy polémica, que es, viniste a ser feliz, no te detengas o no te distraigas, en un tono como hasta imperativo, ¿viste? Sí, es imperativo. Tenés que ser feliz. Claro, como tenés que ser feliz o tenés que aprovechar este momento que es único y podés hacer todo lo que nunca podés hacer. Es eso, me pasa esta dualidad, como por un lado lo entiendo y me parece buenísimo dar ánimo a crear y es verdad que tenés más tiempo, pero también otra cosa interesante que escuché la otra vez es, no es que vos estás simplemente trabajando en casa o existiendo en tu casa, estás en un contexto de crisis intentando seguir con tu vida normal, sí. Porque no es lo mismo para la cabeza. Exacto. Sí, en este sentido, para mí está bueno desde el punto de vista de que no te quedes en pijama quizás todo el día y no limpies nunca un plato y haya una pila de mugre en tu casa porque total, nadie va a venir. Porque estás adentro y ya fue, ¿viste? O sea, en ese sentido
está bueno tratar de tener al mínimo una organización bueno, de tratar de mantener limpio tus espacios, de ordenarlos, como tratar eso como que ayuda mucho a la cabeza también, ya desde el punto de hacer algo como lavar, digamos, y ordenar y esas cosas, como que uno, no sé, a mí me pasa como que hago eso y bueno, hice como algo, como una pequeña cosita. Sí, o como que el te ayuda level up, como claro. vas desbloqueando. Que aparte es como que ya te lo sacaste de la cabeza y es como que, bueno, ya está. O sea, no tenés que pensar eso, podés pensar en otra cosa. Uh-huh. Que quizás está todo hecho un quilombo en tu casa o con las cosas que tenés, digamos. O vos sos un quilombo. O vos sos un quilombo. Que no te bañás hace 5 días. Claro. Entonces, en ese sentido es como que, bueno, te despeja para poder hacer otras cosas. Pero de ahí a que tengas que hacer, no sé, una actividad intensiva de cardio de 3 horas, ¿viste? Y terminar chivado todos los días, no sí, sé, es como... O que tenés que escribir una novela de Tolkien, ¿entendés? Mientras estás en cuarentena porque no tenés nada que hacer. No, pará, flaco, es como, quizás tengo ganas de ver Mad Men todos los días, como es lo que estamos haciendo. Y, que es re larga. Sí. Que nada, por el momento decir, bueno, pará, ya está a tiempo de pantalla. Claro. Pero, no sé, están sobrevolando. Sí. Es lo único que escuchamos. Ya no escuchamos tráfico ni gente, sino que escuchamos helicópteros. Y aplausos. Sí, aplausos. Y ahora ya no sé. Qué miedo. Sí. Pero nada, eso como que a veces ver cosas o leer algo o hacer cosas pero en un nivel más tranquilo. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo yoga, sí. Que es poco lo que estamos haciendo, sí. pero movés un poco el cuerpo y nada, quizás hacemos en la terraza a veces y está bueno y pasamos un poco de tiempo ahí afuera. Cambiás de ámbito. Sí. También descubrimos que en la terraza había sol directo, que eso nos animó. También estuvimos pensando un montón de ideas de cosas que tenemos ganas de hacer, si bien no las llevamos a cabo. Pero creo que igual es como que la gente sigue con este chip en la cabeza de ser todo lo productivo que puedas hacer. Hacer todo lo que puedas, exprimir todo tu tiempo. Y es como, pará, o sea, sí, quiero hacer las cosas disfrutándolas. Claro, y ahora que tenemos como este tiempo de ocio, digamos, entre comillas, es como que nadie sabe qué poronga hacer y es como, bueno, hay que ser súper productivo y hacer un montón de cosas que en definitiva es lo que venías haciendo antes, o sea... Sí, es lo mismo que antes, estás tapando todo lo que te pasa a nivel emocional, quién sabe, o a nivel hasta físico, con hacer cosas y llenar el vacío de cosas, de actividades, que están como eso, medio ahí disfrazadas de que está buenísimo, que igual, o sea, no le quito valor a esas cosas, a mí me encanta, tipo cocinar, estoy cocinando un montón, así que, pero digo, no hay que estar todo el tiempo haciendo cosas, también puede respirar un poco la mente, desconectar, hacer un poco de fiaca. Bueno, algo que veíamos en un video de YouTube, creo que decir, nada, justamente era un video sobre cosas para hacer durante la cuarentena, pero una de las cosas que estaba buena que era como tratar de justamente desconectar un poco de toda esa cuestión de hacer, ¿viste? Como de, bueno, tomarte un tiempo para estar completamente al pedo sin hacer nada. De la asiática. Sí. Claro, porque vieron que los asiáticos tienen como toda una visión del mundo distinta, porque su cultura es distinta, y tienen esto de meditar y de... No, yo lo digo en serio, ¿no? Sí. De meditar y de la contemplación y como todo un ejercicio de estar a solas, tranqui, respirar, concentrarse en la respiración. Todo eso que tiene que ver con el mundo interior. Sí, al mismo tiempo, no sé, vas a Japón, yo nunca fui, pero te dicen que en el tren, en el subte, o sea, la gente se queda dormida parada porque
de todo lo que trabajan, ¿entendés? Entonces, como, bueno, pero no es una crítica a la sociedad asiática. Digo que por un lado pueden tener mil cosas malas, que no sé porque no me voy a meter en ese tema. Lo que digo es, por un lado pueden tener todo eso, pero tienen también un laburo interior que está re bueno, que acá yo creo que nos hace falta un poco. Entonces la mina decía esto como, bueno, ¿por qué no aprovechás un momento, por más que sea cuando te despertás, quedarte mirando la pared 10 minutos, o sea, 15 minutos, pero limpiarte la cabeza de pantalla, de idea, no sé qué, no hagas nada, o sea, quédate quieto, no hagas nada. Y es re loco porque yo el otro día decía, bueno, me levanté, vos no te habías despertado todavía, bueno, lo puedo hacer mientras todo mate. No, o sea, no tenés que estar tomando mate, porque es como también una excusa, viste, una cosa ahí en el medio. No, tenés que estar haciendo nada. Eso es muy loco. Sí. Yo creo que hay otra cosa también con el tema de la cuarentena, que es esta cuestión del aislamiento social, que me hace guardar un texto, no me acuerdo de quién es, pero es un texto que habla sobre los árboles, pero es claramente una analogía, digamos, a la sociedad, sobre que un árbol si crece estando solo, como que crece para todos lados y como que no tiene una forma bien definida. En cambio, si crece en un entorno, un bosque, por ejemplo, ese entorno mismo hace que tenga que crecer paradito y de una forma tal para que pueda llegar a tener luz, como una forma de decir, bueno, como que el hombre es un ser social, el ser humano es un ser social, y necesitamos de los otros para conformarnos como uno mismo. Entonces, de repente, bueno, te sacan la cuestión social y, a ver, obviamente teniendo, no sé, 23 años o siendo una persona más o menos consciente, que, no sé, no una persona de 5 años, ¿entendés? Pero ya estamos más o menos formados nosotros. Uh-huh. ¿Pero a qué vas? Pero esta cuestión de pronto te sacan la cuestión de que estás inmerso todo el tiempo en lo social, en la sociedad, y de repente es como que no sabemos qué hacer, como que sí. Entonces también, no sé, hacer Zoom o House Party todo el tiempo con gente porque necesitas del contacto con otra persona. Uh-huh. Sí, eso es muy flashero. Para mí, hasta se relaciona con esto que decíamos de los vivos, que tienen un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Bueno, como todo, digamos, ninguno de los dos extremos está muy bien. Vemos mucha gente dependiente de la actividad social. O sea, mirá que tampoco nosotros somos ermitaños, o sea, no es que no solemos salir o que no nos gusta relacionarnos con la gente ni nada. Somos dos personas sociables, pero hay gente que evidentemente está como muy necesitada de eso. Pero de vuelta creo que tiene que ver con el mundo interior. O como esta gente que está acostumbrada a ir todos los días a la oficina de 9 a 5, salir, irse a tomar una birra con los compañeros de laburo y volver a la casa y, no sé, enchufarse televisión por las venas y chao. Bueno, no es lo que yo elijo para mí, no lo quiero criticar tampoco, capaz hay alguien que se halla en esa rutina, pero si estás acostumbrado a eso, claro, te querés matar, tipo, no puedes salir, no puedes hacer nada, no te ves con nadie. Yo siento que... Se puede hacer esta cuestión paranoica, como de que salís a la calle y en cualquier momento te podés enfermar con el virus, ¿entendés? Y morir. Como que también pasa eso, bueno, voy al supermercado, pero no me voy a alegrar de ver gente ahí porque tengo miedo de que cualquiera me pueda estornudar en la nuca y morir, ¿entendés? Entonces, como se armó toda una cuestión como antisocial, por así decirlo. Antisocial, pero no, o sea, más virtual diría yo, porque es como todo lo que ya venía pasando, ahora es lo único que hay.
y es lo obligatorio. O sí, sea, y nos dimos cuenta que no está tan bueno tampoco, como que... claro, se hizo mucho más evidente todo lo negativo que tiene. Y de repente toda la gente está queriendo contacto físico, Sí, sí. tangible. Es muy loco eso. Pero bueno, eso fue un poco todo, ¿no? Lo que Sí, un par de cosas que estuvimos... que teníamos en mente, teníamos ganas de compartir, como también para exteriorizar, para sacarlo de adentro, ¿no? Y eso. Sí, justamente formar como un feedback también, ¿no? Como de decir algo y como ver qué pasa con eso también, ¿no? Sí. O sea, No activo, o sea, no sería activo como hacer un vivo en Instagram, pero bueno, espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Sabemos que yo me siento como, por un lado, me interesa saber sobre qué es lo que está pasando y sobre el coronavirus y qué sé yo. Por otro lado, estoy como un poco saturada. Espero que no haya sido desquiciante. Pero me parece que es también fue un poco de un asociación tapié. libre. Sí, Como... algo como para ponerse a pensar un poco. Y no quedarse capaz con lo superficial, sino como, bueno, todo esto que está pasando, y todo esto que a veces hasta te enloquece y no sabes por qué, como frenar un poco y decir, bueno, vamos a calmarnos. vamos a bueno, nos vemos.